Rolando Díaz, capacitador de ORT Chile para los proyectos de ciencia, y en este momento lo que vamos a realizar es una actividad con los profesores de salida a terreno, donde vamos a realizar mediciones que no se pueden hacer en el laboratorio, con la interfaz en modo de funcionamiento independiente, de modo que vamos a medir cómo cambia la presión, el oxígeno, el CO2 con la altura. Vamos a ir subiendo a un cerro para observar esas variaciones y nos detenemos en cada cierta altura para tomar los datos. Y además vamos a medir también algunas características del agua, en el caso del mar, el nivel de pH o de acidez o basicidad que tenga, y la conductividad eléctrica, que nos da una idea de la contenido de sales del agua de mar. Ese es el objetivo de esta actividad, para que los profesores aprendan cómo se hace y puedan después venir a trabajar con estudiantes en salidas de este tipo. Ahora estamos preparando los sensores para poder medir algunos factores como pH, conductividad eléctrica, presión, niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Estas son las interfaces que miden cada uno de esos factores. Las interfaces ya están preparadas para medir, por ejemplo, pH, y este es el sensor de pH, el cual se conecta al canal 1 de esta forma, y luego de esto empezamos a medir. Ahora vamos a ir a medir el pH y la conductividad eléctrica del agua. Vamos a tomar muestras del agua de mar para ver el pH, para ver la cantidad de iones disueltos en el agua. Vamos a ver, tratar de no mojarnos. Tenemos una muestra con agua para medirle ahora el pH. Acá entonces se van a ver los datos que nosotros vamos a registrar de esta muestra. Como vamos a tomar dos datos, el pH y la conductividad eléctrica del agua, necesitamos tener dos muestras, porque los sensores no se pueden poner dos en el mismo frasco. Ya. Uy, bien adentro, toma eso. Mi pregunta es... Acá hay dos muestras de agua de mar con dos sensores distintos. El sensor que va a medir la conductividad eléctrica y el sensor que va a medir el pH. Mientras tanto tenemos que esperar acá que el pH se estabilice para poder tomar los datos. La conductividad ya está estabilizada y da 327,7. Esa es la conductividad de esta agua de mar. Y el pH va en 7,07 y subiendo. El pH del agua de mar y la conductividad eléctrica. ¿Se estabilizó el pH ya? Aún no, sigue subiendo. Ahora tenemos que enjuagar para tomar nuevamente muestras. Debemos enjuagar también con agua destilada para que no influya en las mediciones. Este es un sensor que mide la presión atmosférica, y este otro mide la humedad relativa del aire. Entonces tomamos la presión a orilla del mar y medimos la humedad. Ese fue nuestro primer registro de datos, y después a un nivel distinto, ya a varios metros de altura, ¿cierto? Volvimos a hacer de nuevo la medición y se registra una variación ya de leve de la presión atmosférica, pero sí se nota más la variación de la humedad, ya que no estamos a orilla mar. Tenemos que ir subiendo ahora, para que la gráfica sea bonita, porque si no... Ahora vamos a seguir subiendo para medir la presión en distintas alturas. La presión y la humedad relativa también. El objetivo de medir la presión a distintas alturas es comprobar experimentalmente que la presión disminuye a medida que vamos ascendiendo.
Ahora vamos a medir el pH y la conductividad eléctrica del agua de mar, que es agua dulce. Y vamos a ver la variación que tiene cuando la comparamos con el agua de mar. Nos vamos a preparar para medir. Vamos a sacar los sensores. Sí, cuando los introduzcas, los mueves un poquito y que no queden muy cerca uno del otro. Ok. Necesito que me sujete. La conductividad fue más alta acá, la conductividad eléctrica, sí. Interesante, ¿eh? Y el pH es más ácido el pH del río que el del agua de mar. Si comparamos el agua de mar por su conductividad, lo normal sería que fuera mayor la conductividad de agua de mar. Pero al demostrarlo experimentalmente, nos damos cuenta que el agua de río tiene una mayor conductividad eléctrica. Entonces esas preguntas nos podrían servir para que los alumnos nos dijeran qué factores son los que están afectando, que no sea lo lógico en este caso. Y el pH en el agua de mar es más básica que el agua de río. Entonces al momento de nosotros empezar a tomar muestras, van surgiendo preguntas e interrogantes que los alumnos pueden responder después en un informe final de toda esta actividad. Ahora vamos a medir la presión en distinta altura. Subimos y lo lógico sería de que la presión disminuyera. Y lo vamos a probar ahora experimentalmente con los sensores. Esta interfase tiene dos sensores, el sensor de presión y el sensor de humedad relativa. Ahora vamos a capturar el segundo lugar. En la interfase está promediando los valores y nos va a dar el resultado final. Y la presión podemos comprobar que disminuyó. O sea, experimentalmente se comprueba lo que nos dicen las leyes. Que a mayor altura, menor presión. Porque estábamos a nivel del mar, seguimos aumentando la altura y disminuyó la presión. Y la humedad relativa disminuyó también. Está en un 73,87%. Por lo tanto, como no estamos a orilla de mar, la humedad relativa va disminuyendo. Se comprueba experimentalmente lo que pasamos en clases. Acá estamos en presencia de las interfaces que miden CO2 y oxígeno. Hemos tomado 5 muestras y acá experimentalmente vamos demostrando que a medida que va aumentando la cantidad de árboles, el CO2 va disminuyendo. Y eso es producto de la fotosíntesis que realizan estos árboles. Ahora nos dirigimos a Lenga para medir el pH de distintas aguas, porque allá como está más cerca de la industria, ¿qué ocurre con el pH? ¿Se aumenta o disminuye? Con la conductividad eléctrica, ¿se aumenta o disminuye? Y si en el camino nos encontramos con alguna otra masa de agua, igual vamos a hacer esas mediciones para tener varios puntos, varias mediciones y poder después comparar y ver por qué varían los valores. Ahora estamos midiendo acá el pH igual y la conductividad eléctrica de agua de mar, pero de otro sector, de Lenga. Y vamos a ver las variaciones que hay en comparación con el agua de mar de la desembocadura. La conductividad eléctrica es mayor que en el agua de mar de allá. Y eso se esperaba por la contaminación que hay acá. Es mayor que la que había en la desembocadura. El resultado del pH de esta agua fue de 7.70, lo que nos indica que es más básico que las dos muestras anteriores. Y la conductividad eléctrica es más alta. Bueno, lo de la conductividad eléctrica se podría esperar porque la contaminación que existe acá es mayor que en los otros dos lugares. Pero lo que nos está causando dudas es el pH. ¿Por qué?
no se obtienen los resultados que se esperaba, que fuera un pH más ácido. Y esas son las interrogantes que los alumnos después pueden responder en los informes que se van a efectuar luego de estas muestras. Ahora vamos a ir a otro punto de Lenga a medir lo mismo, el pH y la conductividad eléctrica del agua. ¿Por qué no medimos otro, por ejemplo, presión? Porque la altura varió muy poco, entonces no nos conviene medir ese factor. La conductividad sigue en aumento, puede ser producto de las casas que aumenta el detergente, como dijo mi colega acá, otros factores que hacen que la conductividad se incremente. Y el pH se mantiene cerca del 7.7, se mantiene básico, cercano al básico, más que al ácido, que a lo que se esperaría. Ahora que terminamos la experiencia en terreno, vinimos al laboratorio de sensores a vaciar los datos de la interfase en el computador. Y ahí, como ustedes pueden ver, se ve el programa que arroja los gráficos, en los cuales ahí uno puede interpretar la experiencia y después hablar con los alumnos sobre los factores que pudieron haber afectado, como la medición del pH que no se logró, lo que se esperaba. Bueno, pues esa es una de las tantas experiencias que uno puede lograr acá con el laboratorio de sensores, que es lo que se va a empezar a trabajar desde ya del segundo semestre, que van a hacer salida a terreno o venir con los alumnos a trabajar experimentalmente en las cosas que hacíamos en el laboratorio de ciencias, pero acá va a ser con mayor exactitud, con los sensores que nos va a arrojar los gráficos y todo eso.